Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos sean todos, como siempre, a este su canal de Un Libro Tú. En esta ocasión quiero personalmente agradecer a nuestro nuevo suscriptor que nos hace el favor de regalarnos un poco de su tiempo y estar aquí con nosotros. Espero algún día conocerlos a todos, entre paréntesis, y pudiera mandar saludos a cualquier parte de donde sea que se encuentre. En esta ocasión vamos a llevar una narración de un libro, no una historia, de un paisano de nombre Carl Gustav Joachim von Mentz, uh, nacido en la Ciudad de México en 1942, con su libro titulado México Tacuba. Un buen libro, la verdad, hizo un buen trabajo, lo recomiendo mucho. Bueno, una vez aclarado esto, vamos a comenzar con la introducción. Desde el ombligo de la luna, México, la comenzó de la siguiente manera. Advertencia a mis lectores. Esta no es una novela histórica ni un cuento. Es más, una fantasía histórica porque está basada en libros de historias que han utilizado textos de cronistas y archivos para contarnos lo que sucedió. Pero también di rienda suelta a mi fantasía porque sé que así es más accesible para ustedes, lo que de otro modo sería una tediosa lección de historia. Mi propósito es que conozcan algunos de los hechos que han caído en el olvido y que sepan que la calzada México-Tacuba es la calle más antigua del continente americano. Sí, tal como lo leen, la calzada más antigua de toda América. Estimo que la México-Tacuba fue construida durante el reinado de Acamipixtli, entre los años de 1377 a 1389, tiempos en los que los mexicas eran mercenarios de los tepanecas de Azcapotzalco. Aunque hay en América caminos más antiguos como la Calzada de los Muertos en Teotihuacán, o caminos como los Sagbe mayas, todos fueron abandonados después del florecimiento de estas culturas o dejaron de ser transitados cuando las urbes fueron abandonadas. Solo la calle de Cusco podría hacerle competencia a la México-Tacuba, porque han perdurado desde su origen, pero sus inicios se remontan a la creación del Imperio Inca por Pachacútec en la década de 1430 a 1444, así que es casi 50 años más joven que la México-Tacuba. Si otros países tuvieran nuestra calzada, seguro que organizarían excursiones para que todo el mundo caminara sobre tan histórica vía, implementarían visitas guiadas y habrían pabellones informativos cada cierto tramo del camino. Desafortunadamente, y a pesar de ser una reliquia tan relevante, salvo en algunas partes dentro del centro histórico de la ciudad, hoy la México-Tacuba está descuidada, sucia, invadida por vendedores ambulantes y prácticamente en el olvido. Por eso, lo que encontrarán en este libro son los acontecimientos ocurridos desde su fundación hasta nuestros días. Además, como esta calle está ubicada en el corazón de la Ciudad de México, haremos un recorrido a través de la historia de nuestro país. Vale decir que esta obra no pretende ser completa, pues son innumerables los hechos que han sucedido durante los siglos y millares de personas que han vivido en la México-Tacuba. En las últimas páginas se encontrarán algunas referencias en las que me basé para escribir esta fantasía histórica y que les ayudará a conocer más sobre la rica historia de la que somos herederos. Queda un mucho por escribir sobre la historia de esta calzada, pero si logro que ustedes, queridos lectores, se interesen por esta y les den ganas de conocerla, habré cumplido con mi objetivo. Esta es la introducción del libro y vámonos rápido con el capítulo 1. Ya estoy vieja, estropeada, dejada por la indiferencia y la ignorancia. He vivido plenamente, he sufrido y gozado durante más de 600 años. Pero pocos recuerdan lo que alguna vez fui. Posiblemente por eso soy altiva. Ahora,
Cuando veo que mis fuerzas merman, cuando ya no soy tan útil como antaño, he decidido dar a conocer mi historia antes de que surjan cuentos falsos, chismes, dimes y diretes. Mi padre fue Tacuba. De él heredé el nombre, derivado de su pueblo llamado Tlacopan, lugar de varas, en náhuatl. Mi madre fue una laguna, el apacible espejo en donde se reflejaba el diáfano cielo azul. El líquido amniótico en el cual me gesté se llamaba Lago de Texcoco, el más grande de un conjunto de lagos que en la época arcaica ocupaban el Valle de México. Por eso siempre me he sentido mexica. Mi padre me contaba que durante los tiempos prehistóricos, cuando esta cuenca estaba rebosante de lagos, se establecieron varios grupos nómadas. Al norte surgió Teotihuacán, una enorme ciudad que durante siglos dominó toda la región. Al derrumbarse ese imperio, sus pobladores se dispersaron y algunos se asentaron en los márgenes de los ríos y los lagos de este valle, los lagos de Chalco y Xochimilco. Eran de agua dulce, formados por los deshielos de los volcanes nevados y los ríos. Los demás eran de agua salobre. Entre los poblados más importantes que surgieron estaba Azcapotzalco, Tacuba, Texcoco, Xochimilco, Culhuacán e Iztapalapa, nombre que han sobrevivido durante los siglos. Sus habitantes vivían en una paz muy precaria, pues eran constantes las guerras y alianzas por la posesión de las tierras y los derechos de pesca en las riberas. Cuando la ciudad de Azcapotzalco era la más importante y tenía sojuzgados a varios de los pueblos vecinos, se asentó una tribu en la parte oeste del lago, en un islote no muy lejos de la orilla. Esta tribu estaba emparentada con los tepanecas de Azcapotzalco, pero su señorío fue independiente. Entre los siglos VI y VII fundaron su ciudad, Tlatelolco. Los tlatelolcas eran guerreros fieros y hábiles, comerciantes. Vivir en una isla les dio enormes ventajas respecto a las otras tribus. El agua fue la mejor defensa contra sus enemigos, quienes no podían llegar fácilmente a la isla. Además, mientras a los otros les tomaban días llegar a Texcoco o Iztapalapa, al tener que caminar y rodear lagunas cargando sobre sus espaldas todos sus productos, los tlatelolcas movían con facilidad muchos artículos desde y hacia los otros pueblos ribereños por medio de barcas y en cuestión de horas podían llegar a las otras ciudades. Además, construyeron una vereda a través del lago que los unía con sus parientes de Azcapotzalco. Este camino se apoyaba en un islote llamado Nonualco, que significa lugar de extranjeros. En esos tiempos mi padre era un caserío tranquilo, con habitantes a la orilla de la laguna, que se alimentaban en gran parte de los productos que obtenían de ella. Poco tiempo antes del año 1300 llegó al valle otro pueblo, nómada proveniente de Aztlán. Eran los mexicas, también conocidos como aztecas, que llevaban décadas del tingo al tango sin poder establecerse. Eran un grupo fiero de costumbres crueles al que ningún pueblo quería de vecino. Solo los tepanecas se atrevieron a tenerlos cerca y les permitieron asentarse en el centro de Chapultepec. Pero guerreros al fin, al poco tiempo, hubo serias disputas y hacia 1319 los mexicas fueron expulsados a Tizapán, lugar inhóspito gobernado por los culuas, que significa verdadera casa de serpientes. Ahí, los mexicas demostraron su gran fuerza, pues al poco tiempo las serpientes formaron parte de su dieta. Conociendo lo rudos que eran, los culuas les ofrecieron su libertad a cambio de que los apoyaran en su lucha contra los Xochimilcas. Cuando los mexicas vencieron, presentaron al señor de Culhuacán, a Chitómetl, los 8,000 pares de orejas que habían cortado a sus prisioneros y le dieron que les concediera a su hija para tenerla como reina de Tizapán. A Chitómetl, quien les ordenó que Yaoxihuatl fuera desollada
que un sacerdote vistiera su piel y que llamaran al señor Culhuacano para que viera danzar a su hija. Cuentan que cuando Achitometl notó de quién era la piel que bailaba, rabiando de ira, ordenó a sus guerreros a que mataran a los bárbaros. Los mexicas huyeron y después de estar otra vez de un lado para otro, fueron a dar a una área pantanosa cerquita de Tlatelolco, en donde habían pequeños islotes y tulares. Esta zona estaba gobernada por los tepanecas, quienes les permitieron quedarse, pero esta vez los condicionaron. Debían ser sus guerreros. Los pueblos ribereños se alegraron de que la fastidiosa e incómoda tribu se asentara lejos, en ese inhóspito lugar. Sin embargo, con el tiempo, ese sitio resultó tener gran valor estratégico y político para los aztecas. Tratándose de una isla, la defensa era sencilla. Solo podía ser atacada por agua, y los poderosos señores de Texcoco y Culhuacán, posibles enemigos, estaban lejos. Fue ahí donde esta tribu bárbara fundó Tenochtitlán, su ciudad. La construcción de Tenochtitlán fue lenta y difícil. Los aztecas tuvieron que intercambiar con los pueblos ribereños piedra y madera por pescado y ranas que obtenían del lago. Por medio de canoas acarrearon los materiales necesarios para afianzar poco a poco la isla e iniciar algunas pequeñas construcciones. Los tepanecas, aparte de ocupar a los mexicas como mercenarios, les impusieron una serie de tributos. Estas exigencias, que no solo debía cumplir ellos, sino otros pueblos de los alrededores, se volvieron cada vez más insoportables, y los mexicas, guerreros por naturaleza, pronto pensaron en liberarse de ese yugo. Fue entonces que fraguaron una alianza con mi padre, Tlacopan, y los pueblos de Tlatelolco y Texcoco. Para poder combatir estratégicamente a los tepanecas, decidieron construir un camino que uniera a Tlacopan y Tenochtitlán. Ese camino era yo. Me concibieron ancha, fuerte, y aprovecharon algunos bajos e islas que quedaban en el camino. Por eso no tengo una figura recta, y sí, forma de arco hacia el norte. En mi infancia fui bajita, apenas sobresalía unos palmos del nivel del lago. Para los mexicas, la alianza con Tlacopan fue beneficiosa, pues así aseguraron el abasto de piedra, madera y tierra, materiales indispensables para construirme. A la isla de Popotla, que en español quiere decir en donde crece el popote, le podaron el bosquecito de ahuehuetes que tenía para hundir los troncos y morillos en el fango a manera de pilotes. Con las canoas acarrearon piedras que luego hundían entre los troncos. Cada cierto tramo, mis constructores dejaron unos espacios para permitir el paso de las canoas de un lado a otro de mi camino. Estos cortes fueron cubiertos por vigas que después se convirtieron en puentes. Todavía puedo reconstruir algunas imágenes de los hombres que me edificaron. Veo a uno arrojando piedras al fondo del lago desde su canoa. Veo a otros con el agua hasta la cintura, clavando con gran esfuerzo los troncos en el lodo. Recuerdo los golpes, los gritos, algunos indios lastimados y uno que otro accidente mortal. Fue así como surgí, lentamente, entre los tulares que poblaban la ribera de Tlacopan, avanzando hacia Tenochtitlán. Cuando quedaron unidas las ciudades aliadas, iniciaron las batallas. La guerra con los tepanecas y el esplendor de Tenochtitlán. Cuando los mexicas y los tlatelolcas se negaron a seguir pagando elevados tributos y a guerrear por Azcapotzalco, los tepanecas pusieron el grito en el cielo, pues esta rebelión significaba para ellos una gran pérdida. Mi padre, Tlacopan, no tenía un gran ejército, pero apoyó a sus aliados dándoles libre paso por sus dominios, y así presencié por vez primera los horrores de la guerra. Sentí las pisadas guerreras de hombres armados con macanas, lanzas, arcos y flechas.
Vi correr sangre y sudor, escuché los alaridos fieros del ataque, los rechinidos de los dientes, los ayes y quejidos de los heridos, los gritos de júbilo de los vencedores, la resignación de los prisioneros. Sentí la dura caída de cuerpos heridos o muertos y los pasos lastimeros de las mujeres que colmaban de llanto el aire y llegaban al final de cada batalla. Escuché los gritos de desesperación, las llamadas de auxilio al terminar la lucha. Los cadáveres eran arrojados a la laguna, los cuerpos de los sobrevivientes heridos eran arrastrados para intentar curarlos, y yo, con lo único que me quedaba era con un fétido olor a putrefacción. La guerra fue larga, cruel, con muchas batallas, un vaivén de ataques, retiradas y un vencedor definitivo. Los rebeldes llegaban hasta Azcapotzalco sin poder conquistar la ciudad. Los tepanecas avanzaban hasta Popotla. Las cortaduras defensivas con las que fui diseñada probaron su eficacia. Los tepanecas no podían cruzar las anchas aberturas cuando eran retiradas las vigas que hacían de puente, y como tenían pocas canoas, se tenían que replegar, pues los aliados de sus embarcaciones les lanzaban flechas, lanzas y piedras. En una de las batallas, los mexicas realizaron una emboscada magnífica, fingieron una retirada de pánico y dejaron algunas vigas en las cortaduras cercanas a la ribera. Los tepanecas, ni tardos ni perezosos, siguieron a sus enemigos, pero en el siguiente canal los mexicas levantaron el puente que unía a uno de mis tramos con otro, mientras docenas de canoas levantaban las vigas del puente por donde los tepanecas habían cruzado. Los señores de Azcapotzalco quedaron atrapados y tuvieron que capitular. Al ver el triunfo de los mexicas, otros pueblos decidieron apoyarlos, entre ellos el importante reino de Texcoco, hasta que finalmente la supremacía de tantos acabó con los tepanecas. Vencido el enemigo común, Itzcuatl fue nombrado nuevo jefe o tlatoani, y como era costumbre entre los mexicas, creó una nobleza palaciega formada por sus parientes. Los mexicas junto con los aliados se repartieron el botín que, aparte de bienes materiales, consistía en esclavizar a los vencidos y llevarse a mujeres y niños. Los mexicas obtuvieron una gran parte de este botín y pronto enfrentaron nuevos problemas. En el centro de Tenochtitlán existía un pequeño manantial que había abastecido a la población de la ciudad mientras la gran mayoría estaba en guerra. Pero ahora, en plena paz y con el incremento del consumo, se vio la necesidad de llevar agua dulce al islote. El manantial más cercano estaba en Chapultepec, donde los aguadores llenaban sus barcas con el preciado líquido. Esta práctica era tediosa y poco efectiva, por lo que se decidió construir un acueducto a través de una parte del lago que llevara el agua hasta Tenochtitlán. Esta fue una magna obra. Levantaron otro camino que cruzaba las aguas, pero a diferencia de cuando me hicieron, a mí, ahora contaban con una suficiente mano de obra. Esta vez yo no vi las espaldas sudorosas de los mexicas y tlacopenses, sino que sentí los pies cansados de los prisioneros enemigos que recibían latigazos hasta desfallecer, igual que como lo hicieron conmigo. Talaron árboles para fijar la cimentación de la vía que soportaría el peso de la construcción. Extrajeron piedras de las canteras, mismas que transportaron en canoas y hundieron en la laguna hasta que emergió un dique. Este dique fue angosto, suficiente para levantar el muro de piedra que serviría de soporte al tubo conductor del agua. El acueducto partía en línea recta desde el manantial hasta topar conmigo en un islote que se llamaba Tlaxpana, y allí torcía en dirección a Tenochtitlán, apoyado sobre mí hasta llegar a la ciudad. Para compensar el espacio que ocupaba el tubo, me ensancharon tantas veces que ya casi era una calzada. Los cortes en mi trayecto también fueron ampliados y profundizados. El acueducto, que partía de Chapultepec a considerable altura, al llegar al centro ceremonial de Tenochtitlán, descendía a nivel de suelo. Cuando hincaron los pilotes en el fango, supe que ya no estaría tan sola en el mundo. Con él a mi lado,
y el crecimiento de Tenochtitlán, me convertí en una calle importante. Desde el momento en que estuvieron establecidos los mexicas, construyeron en el centro del islote una pirámide dedicada a Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, el dios que los había guiado en su peregrinar. Con el triunfo sobre los tepanecas, Huitzilopochtli se convirtió en el dios del sol, el más importante. Sin embargo, los mexicas tenían muchos dioses. La lluvia, por ejemplo, era indispensable para la tierra, y el dios que la representaba era Tlaloc. Huitzilopochtli y Tlaloc eran dioses igualmente significativos. Por eso, los sacerdotes decidieron dedicar su templo principal a ambos. Cuando esto ocurrió, me prolongaron en línea recta hasta llegar al frente del templo. Entonces ya no hubo duda alguna de mi alcurnia. Cada nuevo tlatoani ampliaba y elevaba esa construcción, además de que mandaba construir otros templos. Tenochtitlán, Tlacopan y Texcoco, la conocida Triple Alianza, continuaron conquistando a los pueblos cercanos al paso de varias generaciones. Extendieron su hegemonía hasta territorios muy alejados. Una gran parte del transporte siguió a través del lago, pero me utilizaban cada vez más. Transitaban sobre mí ejércitos enteros, cientos de prisioneros, enormes bultos, reyes en andas y esclavos arrastrándose, comerciantes, artesanos, mujeres, niños. Trajeron muchas piedras extraídas de las canteras con las que construyeron templos, palacios, y algunas sirvieron para esculpir imágenes de sus dioses y representar sus conquistas. Uno de los grandes aciertos de los mexicas era que no solo avasallaban a los pueblos conquistados, sino que adoptaban aquello que les podía ser útil. Las élites de las tribus vencidas, por lo general los sacerdotes, eran llevados a Tenochtitlán, en donde, si convenía, las incorporaban con todo y sus dioses. De esta manera los mexicas se adueñaron de vastos conocimientos que provenían de todo lo que hoy se domina Mesoamérica, y así llegaron a ser expertos astrónomos con un perfecto sistema calendárico. Poco a poco llegaron dioses nuevos a la capital mexica, entre ellos Tezcatlipoca, espejo humeante, dios del día y de la noche, Quetzalcoatl, dios del viento, y Huehueteotl, el dios viejo del fuego. En algún momento los jerarcas decidieron construir un gran centro ceremonial, edificar templos a los otros dioses, crear habitaciones dignas para los sacerdotes y escuelas para la élite. Este centro religioso del imperio formaba un gran cuadrado cercado por una barda decorada con motivos de serpientes que aislaban su interior sagrado de la vida mundana del pueblo, para poder ingresar a la morada de los dioses. Había 4 accesos desde los puntos cardinales, yo era uno de ellos. El portal que marcaba el fin de mi trayectoria sobre el lado oeste de la isla era el ingreso al centro ceremonial, por eso siempre lo consideré mi entrada. No estoy aquí para alardear, pero fui yo quien marcó las directrices de este templo, pues fue diseñado alrededor de un eje este-oeste, justo como el mío. Por eso también lo consideré una prolongación de mi camino. En el centro había 2 templos que coronaban la pirámide principal, la cual tenía una amplia escalinata doble, prolongando mi ruta a través de ella. También se erigieron otras construcciones sobre este eje, como el juego de pelota ritual, localizado cerca de mi entrada. Este juego no era simple deporte, al contrario, simbolizaba el eterno ir y venir del sol y la luna. El movimiento de la pelota reflejaba el tránsito de las esferas celestes en dirección este-oeste, y si aquella se detenía, eso significaba el fin del mundo. Yo también fui concebida dentro del cosmos azteca, en relación estrecha con los astros y las deidades. Los sabios sacerdotes construyeron perfectamente recta la parte de mí que quedaba dentro de la ciudad, para que siguiera con precisión la trayectoria del sol. Además, tuvieron el acierto de alinearme
con el monte sagrado dedicado a Tlaloc, Dios con el que tengo una relación muy especial. El cerro de Tlaloc es la montaña más elevada de la cordillera oriental del valle, exceptuando desde luego los dos volcanes nevados. Es gracias a esta disposición que desde mi acceso vía de frente, 2 veces al año, como la esfera de fuego, se eleva detrás del monte dedicado al dios de la lluvia y lanza sus rayos precisamente entre los dos templos, según que esto nadie lo recuerda. Por eso ahora se los cuento. Al sur del centro ceremonial se dejó un amplio espacio vacío para que las multitudes asistieran y las fiestas y otros eventos. Este sitio, que era algo así como una plaza, estaba delimitado al este y al oeste por las casas nuevas y las casas viejas de Moctezuma, respectivamente. Al sur fluía uno de los principales canales que surcaban la ciudad, de modo que el corazón de la isla podía ser abastecido por medio de canoas. Durante las múltiples fiestas, una por mes en su calendario de 18, se efectuaban bailes y ritos. Había música de caracoles y flautas, bailes al ritmo de tambores y cascabeles. Yo me divertía de lo lindo con los espectáculos. Pasó poco tiempo para que los mexicas construyeran otras vías de acceso a la isla. De la puerta sur del centro ceremonial se trazó una calzada en línea recta que llegaba a Iztapalapa. Era parecida a mí, aunque más extensa, y desde entonces la consideré como mi hermana. De la puerta norte salía un camino corto que terminaba en una acequia que atravesaba la isla, pero la calzada que unía la isla con la orilla en dirección hacia el norte partía de un espacio que había frente a mí, puerta para luego comunicarse con el magnífico mercado de Tlatelolco, con una alta pirámide dedicada al dios Tezcatlipoca, y que topaba con el cerro que llamaban del Tepeyacac. Algunos afirmaban con mala fe que hacia el este del cerro ceremonial partía una cuarta calzada, pero esto no es cierto, son habladurías. ¿Cómo iba a ser este tramo una cuarta calzada si evidentemente era la prolongación de mi trayectoria hacia el este? Interrumpida brevemente por el recinto sagrado, ahí a unos centenares de metros estaba la ribera del lago de Texcoco, donde sí concluía mi camino. Desde entonces alcancé mi largura final de la ribera de la laguna frente al pueblo de Tlacopan, hasta donde hubo un embarcadero de canoas en Tenochtitlán. Pero ya me distraje porque quería contarles un poco sobre los dioses, en específico de Tlaloc. Los mexicas pronto reconocieron lo voluble que era el dios de la lluvia. Nomás se enojaba tantito y no paraba de llover durante días. Entonces subía el nivel del lago e inundaba las ciudades. Se dormía si estaba cansado, entonces no llovía y las hambrunas se aproximaban. Por eso siempre había que tenerlo contento, y la forma de lograrlo era mediante sacrificios. Aparte de realizarlos sobre su pirámide, una vez al año los ejecutaban en las montañas, donde moraba este dios. En la época de más calor, poco antes del inicio de la temporada de lluvias, se efectuaba una solemne procesión en la que los sacerdotes de Tlaloc, junto con el tlatoani en turno y los altos dignatarios del reino, se subían a unas canoas, las que estaban justo al final de mi camino, y cruzaban el lago de Texcoco, con rumbo al pie del cerro. Luego ascendían al templo que se encontraba en la cima para implorar por una buena temporada de lluvias, y entonces se efectuaban sacrificios, principalmente de niños, que se convertirían en los tlaloques, ayudantes del dios. En una de las barrancas de las faldas de ese monte había una cantera donde se esculpió la imagen de la diosa de las aguas.
Chalchihuitlicue. Al conquistar más y más pueblos, los mexicas acumularon riquezas, y la capital del imperio y los jefes se llenaron de lujos. La población estaba dividida, algunos pertenecían a la nobleza, otros eran sacerdotes y unos más guerreros, pero dentro de cada grupo había diferentes niveles. Los que no pertenecían a esta clase eran gente común y esclavos. Bueno, ahí le voy a parar. Gracias por su tiempo. Como les digo, les recomiendo el libro. La verdad es uno que no puede faltar si te gusta la historia de México, al menos la fantasía. Es un buen producto. De mi parte es todo. Nos vemos en la próxima lectura. Gracias por acompañarnos una vez más. Cuídense y hasta la próxima.